Estuvo entretenido. Pudieron llegar más o menos a la Sí, solución. sí, sí. Está muy buena. Aparte me encantó la forma en que ese template que usan para juntar todo, no sé. Tengo que leer más, pero está bueno. Me alegra, Natalia. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo de ayer? Los o las escucho. Me gusta tu nuevo fondo de pantalla. Sí, es que añoro un poquito de playa, pero es la única manera que tengo de sentirme por lo menos un poco ahí. Qué triste. Bueno, vamos a hacer un breve repaso simplemente para ver cómo llegamos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué venimos de ver? O sea, ¿qué fue lo primero que vimos desde que arrancamos el curso? El primer tema. ¿Cuál fue? HTML. Bien, HTML. ¿Sí? ¿Qué era HTML? Así cortito, ¿eh? O sea, no nos vamos a playar mucho. Un lenguaje. O el de esqueleto Bien, lenguaje de la página. que se utilizaba, pero es el esqueleto, ¿sí? De una página. Después teníamos, el tema que siguió fue Ese. CSS, SS. ¿sí? CSS, que lo que le daba obviamente era Sí, vamos, ahí mejor, mejor. Que le da estilo. O sea, es la hoja de estilo. Bien, excelente. Le daba estilo a nuestra página, colores, ubicación de las cosas, etcétera. Y después de eso vimos perdón, vimos un poquito de línea de comando para meternos en lo que era Git y ayer estuvieron con Git, ¿sí? Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados, de hecho es el lenguaje por excelencia en lo que es desarrollo web, ¿sí? Y tiro este dato solamente de color. JavaScript siempre se utilizó desde el lado del cliente, ¿sí? El lado del cliente obviamente porque tenía que ver con el armado. Cuando nosotros vimos en una de las primeras clases y yo les hablaba del cliente y el servidor, el cliente era obviamente todo lo que tenía que ver con el browser, ¿sí? Cuando empezó todo el tema del backend, ¿sí? No existía JavaScript. Y mediante algún uso de librerías está empezando no, ya empezó a poder desarrollarse y utilizar este lenguaje para no solo para la parte del front, sino que ahora también se puede utilizar por medio y para programar temas de backend, ¿sí? Para eso nace, y de hecho nosotros lo vamos a ver más adelante, Node, ¿sí? Node.js. El JS es justamente porque el lenguaje de programación que se utiliza es JavaScript. Pero en este momento lo que vamos a hacer va a ser centrarnos un poco en lo que es la lógica de JavaScript, cuál es la forma en la cual se escribe este lenguaje de programación y ver un poco para qué sirve, ¿sí? Qué es lo que nos da del lado del front. Nos vamos a focalizar en la parte del front. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros ya vimos que HTML teníamos la estructura, sería como el esqueleto, ¿sí? Si a nuestro esqueleto le agregábamos CSS, le dábamos color, le dábamos todo eso que para nosotros lo hacía visiblemente lindo. Teníamos lo que sería la presentación, ahí ya cuando le agregamos CSS aparece Michael, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos daría si nosotros le agregamos JavaScript? El movimiento, Exactamente, ¿sí? O sea, la funcionalidad o el movimiento es lo que nos va a dar JavaScript. Entonces, hasta ahora nosotros estábamos haciendo páginas o aplicaciones que lo único que nos daba era la parte visual y no tenía ningún tipo de interacción, ¿sí? Con el usuario. El usuario, si hacía clic en un botón, no hacía nada. Si hacía, salvo que cuando estábamos trabajando con Bootstrap, ahí teníamos un poquitito de interacción, pero porque obviamente Bootstrap lo que terminaba en algún punto implementando eran algunas cosas de JavaScript, ¿sí? Pero no porque nosotros estábamos escribiendo código de JavaScript. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen con esto? Pablito, Sí, Rosario dice que si lo pueden esperar un minutito mientras reconecta. dale. Igual de última queda grabado. Así que Sí, no, pero no es que se pierda, pero banco. aprovechamos un poquito. Dale, banquemos Sí, 30 segundos le voy a un dar. minutito.
De Bien, nuevo, Si puedo poner pausas a la grabación. vamos a pausarla, ¿verdad? y Vamos a pausar. que no me respondan un poco. Bien, entonces lo que le va a dar JavaScript a nuestra página o a nuestra aplicación es esa funcionalidad o esa interacción con el usuario, ¿sí? Lo que cuando yo le dé clic o pase con el mouse por algún lugar o cualquier cosa que yo haga, o sea, ingrese información, le dé submit, que ahora vamos a ver lo que es cada una de esas cosas, lo que va a hacer es obviamente darme esa posibilidad de que no sea algo solamente visual, sino de poder generar información, guardar información o lo que sea. Eso es lo que nos va a empezar a dar JavaScript. Y para eso se aplica lo que se llama lógica de programación. Y acá nace este concepto que los va a acompañar y las va a acompañar por el resto de sus vidas si es que siguen en este hermoso rubro. ¿Qué es la lógica de programación? ¿Qué entienden por lógica de programación? Una forma de pensar. Excelente, sí. Es, no es, o sea, nada más ni nada menos que una forma de pensar. Es como uno se imagina hacer algo, ¿no? Llegar a una solución de algo y obviamente pensándolo, o sea, lógica tiene que ver con eso, o sea, pensar algo. Y cuando hablamos de lógica de programación es pensar algo de manera de programando para poder llegar a un objetivo, ¿sí? Si hablamos de lógica y quizás ya no tanto de programación, y yo les pregunto, no sé, ¿cuál sería la lógica para hacer un plato de papas fritas, por ejemplo? ¿Cuál sería la lógica? Te está refiriendo a un algoritmo, ¿no? A las reglas que hay que seguir. Pelar la Exactamente. papa, cortar, Ahí va, decilo. Ahí ibas muy bien. pelar la papa, cortarla y fritarla. Sí, Ponerle sal después. bien, está perfecto. O sea, obviamente hay unos pasos, ¿sí? A seguir para llegar a ese objetivo. Y muchas veces dentro de esos pasos podemos tener condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una condición sería corto la papa y demás, y la condición sería pongo a freír el aceite, ¿no? Y pregunto, ¿el aceite está ya hirviendo? Porque se supone que uno pone las papas recién cuando ya está el aceite bien caliente. Entonces pregunto, ¿el aceite está Claro. hirviendo? Si no está ay, Hirviendo. hirviendo, no sé por qué dije invierno, porque se viene. Hirviendo, si no está hirviendo, no pongo las papas. Si está hirviendo, pongo las papas, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer algo que son conocidos como condicionales, ¿sí? Hay condiciones que hacen que yo tome una decisión, vaya por un camino o vaya por el otro. Entonces, como decíamos, la lógica de programación es una técnica para desarrollar una secuencia de pasos lógicos para lograr un objetivo, ¿sí? Al definir esa secuencia, construimos algoritmos que resuelven problemas. Y como decíamos recién, y ya lo armamos, a continuación detallaremos los pasos lógicos para hacer un algoritmo que nos permita freír papas fritas, donde teníamos tomar las papas fritas, pelar las papas, cortar las papas fritas en tiras, tomar la sartén y ponerlo en la cocina, encender el fuego, bueno, esperar hasta que el aceite se encuentre caliente, colocar las papas dentro de la sartén, esperar 10 minutos hasta que las papas se encuentren fritas, retirar las papas y servir. Y después de servir viene el fin, que sería disfrutarlas, ¿no? Bien, ¿dudas con respecto al tema de lógica de programación o de lógica en general? Perfecto. Al seguir estos pasos lógicos, cualquier persona podrá freír papas fritas. Bien, en general en lo que se llama lógica de programación, y vamos a ver distintas cosas a lo largo de todo el curso, se utilizan para lo que es la programación, el mundo de la programación, vamos a empezar a utilizar distintos tipos de diagramas. El primer diagrama que vamos a conocer es el diagrama de flujo, el cual nos muestra el flujo de nuestra lógica de programación. En este ejemplo, ¿qué estaríamos haciendo en este ejemplo? A ver, léanlo y díganme qué estaría pasando. Alguien. Preparar un café. Bien, el objetivo, ¿sí? de esta lógica de programación sería preparar un café. Entonces,
los redondelitos lo que van a dibujar es iniciar o terminar el flujo. Es dónde inicia y dónde termina. Eso es lo que se representa. Estas cajitas lo que van a tener es un proceso, ¿sí? Este proceso obviamente adentro puede tener otras cosas. En este caso es tomar una taza. Esto que tenemos acá es una condición, ¿sí? ¿Cómo están representadas las condiciones en JavaScript? Los que hayan hecho el pre-work seguramente, espero, me puedan saber responder. ¿Cómo es una condición? ¿Con qué palabra? Con if y else. Ahí va, ¿sí? Con la palabra if nosotros vamos a definir condiciones en JavaScript. Lo vamos a ver, calculo que mañana. Pero en principio, con el if, ustedes pueden definir condiciones en lo cual dicen, tenemos que hervir el agua. Sí o no, ¿no? Sería, acá faltaría un sí y acá un no. Si no hay que hervir el agua, va para el fin. Si hay que hervirla, pasa al otro proceso que sería hervir el agua, ¿sí? Y acá tendríamos como una especie de proceso reiterativo en el cual se va preguntando constantemente si terminó de hervir, si terminó de hervir. For. Un for, ¿sí? Podría ser un for. Entonces, siempre que sea no, va a volver a ejecutarlo hasta que en algún momento la temperatura obviamente esté por encima de los 90 grados centígrados. Y cuando diga que sí, que terminó de hervir, pasamos a la siguiente parte del proceso, que sería agregar el agua hervida, agregar café y azúcar, servir y disfrutar, ¿sí? Entonces, de esta manera, con esto, traten en general, esta es la única vez que lo van a ver durante lo que dure el curso, pero es importante que si ustedes el día de mañana se encuentran con un flujo de este tipo, sepan que están viendo un diagrama de flujo en el cual están viendo cómo es la secuencia de la lógica de esa aplicación o de esa funcionalidad que estén viendo, ¿sí? ¿Dudas con esto? No sé si lo dijiste o no, pero en la condicional terminó de hervir. ¿No tendría que tener como una flechita Sí, hacia lo dije, arriba? lo dije. En realidad acá está. si es no, debería venir acá a hervir el agua. O sea, siempre que sea un ciclo, ¿no? Esto, como que de alguna manera, si no terminó de hervir, debería venir una flechita hasta acá arriba y entrar de vuelta en hervir el agua. Igual no se preocupen por esto, la idea de esta imagen es más que nada que ustedes conozcan un poquito sobre estos gráficos, ¿sí? De qué es un proceso, qué es una flecha en el cual se ve una dirección o un flujo, ¿sí? Y el inicio y el fin. Bien. ¿Cómo se incluye JavaScript en nuestro archivo HTML? Con el tag script. Con el tag script, perfecto. ¿Y en qué lugar en general se va a poner? El head. Poder finalizar el body. Ah, bien. En Se el puede body. poner de donde quiera. Se pueden poner en cualquiera de los dos, Los ¿sí? Como buena práctica, en general se pone o sea, en la última parte antes de terminar el body. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando agregaban el script de Bootstrap, lo ponían sobre el final, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de eso? ¿O por qué se imaginan que una buena práctica es ponerlo sobre el final? Para que lo ejecute por último. Exactamente, ¿sí? Para que lo lea Para línea por línea. Si ustedes recuerdan, HTML se ejecuta en forma de cascada, ¿sí? O sea, de lo más alto hacia la parte más baja. Si ustedes están teniendo un montón de información y primero lo que tienen que hacer es dibujar, o sea, vamos a volver acá. En Bien. realidad es como para que cargue más rápido la página, porque como pesa mucho, va al final y es lo que le da la funcionalidad. Entonces se ve lindo y todo, y después le da la funcionalidad. Exactamente. que demora un poco. Imagínense, o sea, si lo primero que hacen es agregar la funcionalidad para el usuario. Si ustedes hacen esto primero y después, y acá hay cosas que tardan, ¿no? Imagínense que tienen algo que va a buscar a otra página información o lo que sea. ¿Qué va a pasar con el usuario? Se va a quedar esperando que van a ver una pantalla en blanco, ¿sí? Porque todavía no ejecutaron ni el HTML ni lo pusieron lindo. Entonces, muchas veces, y por eso se sugiere, que lo primero que tienen que hacer, obviamente, es toda la parte de HTML, agregar los estilos, o sea que ya van a estar. Y por último, dejar sobre el final la parte de JavaScript para que la funcionalidad se agregue al final. ¿Por qué? Porque si no se queda el usuario, como bien decían, esperando a que aparezca algo. Bien.
Y tenemos dos formas, ¿sí? Uno es de usar JavaScript. La primera que podemos hacer es directamente dentro del archivo HTML sin necesidad de importar ningún otro tipo de archivo. Es dentro de nuestro archivo HTML generar esta etiqueta script, así como teníamos nuestra etiqueta head, body y demás. Va a haber una etiqueta llamada script, en lo cual todo lo que está acá adentro se supone que va a ser nuestro código de JavaScript, ¿sí? Esta es una manera. ¿Cuál es la otra manera? Creando tu propio archivo de JavaScript en el proyecto y vinculándolo con un link o algo así. Exactamente, muy bien. En realidad no con un link, ¿no? O sea, directamente con Search, pero con el archivo JS. Y acá, como lo vemos, también siempre se agrega al final, ¿sí? Una opción es, imagínense que acá sobre el final, en vez de hacer este src, ¿sí? ¿Src qué sería? ¿Quién sabe decirme qué es src? Source es la fuente. Exactamente, ¿sí? Source es la fuente o recurso, digamos, al cual va a buscar esa información o ese archivo. Y ustedes pueden hacerlo de esta manera, en lo cual lo que va a hacer es ir a buscar este script a script inicio.js, o si no ponen source, pueden acá dentro, ya dentro de la palabra script, empezar a poner su código, ¿sí? Son las dos formas que van a ver. En general, lo que vamos a hacer va a estar más relacionado con esta forma, ¿sí? ¿Y por qué piensan que se utiliza más esta forma que esta? Por un Y tema porque en general, de- Cualquiera de los Un dos. buen orden y buena práctica. Y, y que podamos leer mejor nuestro código. Porque si no tenemos 1000 líneas de código en el HTML. Exactamente. claro, en general va a ser un código extenso y está bueno que quede independiente. Exactamente. ¿Sí? Cuando ustedes quieran tocar algo que en un futuro también vamos a trabajar así, porque si nosotros ponemos un link dependemos de que una página esté habilitada. Si está puesto en nuestra misma propia página, siempre y cuando la página esté funcionando, va a funcionar. No dependemos de nadie. Exacto. Entonces, es importante que sepan que en general cuando uno tiende a importar cosas es porque está tratando, más allá de que obviamente de usar cosas de un ajeno o una ajena, eh, crear un orden, ¿sí? O sea, saber más o menos de dónde vienen. De hecho, ustedes podrían importar más de un script de JavaScript, dependiendo, lo pueden tener hasta divididos por funcionalidades, ¿sí? Que eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante cuando trabajemos con React. Así de fácil, sí, así de fácil. Bien, y hablando ahora ya de JavaScript en líneas más detallistas, ¿sí? Metiendo más en la parte más técnica, empezamos a hablar de lo que son, lo primero que vamos a hablar es de variables y constantes, ¿sí? ¿Qué son las variables y qué son las constantes? Y si pueden decirme qué diferencia hay entre una y la otra. La variable la puedo modificar el valor, ¿no? Y la constante va a ser siempre la misma. Bien, es un excelente resumen de qué es esto, ¿sí? De qué es una variable. Pero qué es una, o sea, esa es la diferencia. Ahora, si yo pregunto qué es una variable o para qué se usa una variable. Y son como espacios de memoria que se reservan para colocar un valor. Exactamente, la idea es reservar espacios de la memoria. Ustedes no tienen que preocuparse por la memoria, eso lo hace automáticamente, digamos, JavaScript. Pero lo que hace es reservar un espacio de su disco o de su memoria RAM, en este caso, y decir, bueno, acá voy a guardar información, ¿sí? Información de la aplicación que ustedes vayan o necesiten manejar, ¿sí? Entonces, una variable, como decían, es un espacio de memoria para almacenar un tipo de datos, asignar un valor y modificarlo obviamente cuando sea necesario. Eso es lo que sería una variable. Entonces, la cajita sería el espacio en memoria y ustedes tienen el dato y lo que hacen es guardar ese dato dentro de esa cajita. A diferencia de la constante, ustedes tienen un espacio para almacenar ese mismo tipo de datos o distinto, pero no sé, como bien decía la compañera, no se puede modificar. Esa es la diferencia. Una constante se supone, no sé, si yo digo
Estoy creando, no sé, género, ¿no? O sea, género masculino y creo una constante que es género masculino, no sé, y otra que es género fem y le pongo la descripción femenino. No va a cambiar, ¿sí? O sea, el género masculino siempre va a ser masculino, el femenino va a ser femenino, ¿sí? Hay cosas que no se suponen que no deberían de modificarse. Y cuando hablamos de variables, obviamente yo decía que iban a tener datos, ¿sí? Y esos datos que tienen van a estar, de alguna manera, van a existir distintos tipos de datos, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser un tipo de dato? Por ejemplo, un int, que es un número entero, carácter. Muy bien. Los tipos de datos es de qué tipos básicamente vamos a tener la información, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a usar, y esto lo nombramos simplemente para que lo sepan, es ECMAScript 6, ¿sí? Con JavaScript, y el tipo de lenguaje que utilizamos es de tipado débil. Lo que quiere decir esto es que no van a tener un tipo específico. Si nosotros no es que le vamos a decir, no sé, si hacemos un let num, le vamos a decir que let num es entero. No hace falta que ustedes le digan de qué tipo es. Hay ciertos lenguajes que son de tipado fuerte. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con .NET y .NET es de tipado fuerte. Yo cuando declaro una variable en .NET tenía que especificarle de fijo de qué tipo iba a ser esa variable, si era entero, si era string, si era, no sé, booleana o lo que sea, ¿sí? En el caso nuestro, cuando estemos ahora trabajando con JavaScript, no vamos a tener que trabajar eso. Y aparte lo que tiene es que si ustedes, por ejemplo, yo agarro y digo una variable llamada metros, ¿no? Declaro una variable llamada metros y yo a la variable llamada metros, ¿qué le puedo poner? Lo que quieras. Bien, le puedo poner obviamente 3, si estoy hablando de 3 metros, ¿sí? El número 3 y va a estar ok. Y después a esa variable metros también le podría poner, entre comillas, no sé, 10 metros. Escribir a mano 10 metros. Entonces, esa conversión va a ser implícita. O sea, JavaScript permite ese tipo de conversiones. Bien. Hasta ahí estamos con tipos de datos. Igual ahora vamos a ver bien una lista con todos los tipos de datos que existen y los que más vamos a trabajar dentro de lo que es JavaScript. Aparte de los tipos de datos tenemos tipos de objetos, ¿sí? Y uno de los que más vamos a usar de estos tipos son las funciones. ¿Qué es una función? ¿Algo vieron? O sea, es algo que recibe parámetros o no eventualmente y te devuelve algo. Bien. No Es un siempre, código ¿sí? que lo vas a poder usar, que lo vas a poder utilizar varias veces. Bien. Sí, el nacimiento de las funciones tiene que ver con eso, con reutilizar código. O sea, si yo tengo, por ejemplo, y constantemente estaba haciendo, no sé, una suma, en vez de estar poniendo todo el tiempo a más b, yo digo, bueno, voy a hacer una función que sea suma, en la cual le voy a pasar los dos parámetros y me va a devolver el resultado de a más b. En este caso, por ejemplo, es para multiplicar. Entonces, una función no es nada más ni nada menos que un pedazo de código que a mí me interesaría de alguna manera reutilizar, ¿sí? O llamar desde distintos lados, ¿no? O sea, que al fin y al cabo lo que estoy buscando es reutilizar, ¿sí? Y muchas veces esa reutilización va a pasar porque ustedes obviamente hagan sus propias funciones o porque terminen usando funciones de alguien que ya las hizo y justamente lo hizo para que mucha gente lo pueda reutilizar. Bien, esas funciones tenemos dos formas, ¿no? de llamarlos. De esta manera o de esta manera en la cual lo estamos utilizando como una constante, ¿sí? Lo guardamos en una constante el valor del resultado, ¿no? Yo podría llamar un multiply, pasarle los parámetros y ese multiply va a tener como resultado, se va a guardar lo que obviamente yo le haya pasado como parámetro 1 y parámetro 2. Si le pasé, no sé, 2 y 3, ¿qué me va a guardar dentro de multiply? 2 y 3, 6, ¿sí? Igual ahora esto lo vamos a ver más en detalle cómo funcionan las funciones dentro de unos
un día, creo. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de calculadora, y otro tipo de objetos son las clases, ¿sí? Que las vamos a ver más en detalle adelante, pero nosotros podemos definir clases, que las clases son un tipo de objeto que nos sirve para identificar algo, ¿sí? O algo que va a tener funcionalidad o algo que va a tener propiedades, ¿sí? ¿Cuáles serían, según lo que están, si vemos esto que tenemos acá, cuáles serían las propiedades y cuáles serían, digamos, la funcionalidad o esa parte del músculo, ¿no? Los métodos. Exactamente. ¿Sí? Este set valores lo que me va a dar a la calculadora es funcionalidad, ¿sí? Y valor A y valor B son las propiedades que va a tener mi calculadora, ¿sí? Va a tener dos valores, el valor A y el valor B. Igual no se vuelvan locos con esto, sepan que lo vamos a ver mucho más en detalle todo lo que tiene que ver con objetos, pero son un tipo de en JavaScript que vamos a utilizar mucho. Y acá sí quiero que nos detengamos un ratito para charlar, ¿sí? Uno de los tipos de objetos que más van a utilizar a partir de ahora y que seguramente estuvieron practicando en el pre-work son los arrays. Matrices son como otra especie de array, es como un array multidimensional, pero los que más vamos a estar utilizando son los arrays, ¿sí? ¿Y qué es un array? No lean acá. Alguien que me lo diga sin leer esto, ¿eh? Ahí dicen, es un tipo de variable que permite contener una serie de valores. Pero bueno, sí, es un tipo de variable que permite contener más de un valor, ¿sí? Nosotros cuando hablábamos de, no sé, un número, let num, yo podría asignarle un valor o podría asignarle más de un valor a ese let num, ¿sí? Si yo quiero asignarle más de un valor, estaríamos hablando de un array. Un array es un contenedor de más de un dato, ¿sí? Y acá vamos a hablar de dos conceptos importantes para que ustedes empiecen a asimilar, lo cual no es fácil, ¿sí? En general es de lo que más cuesta. Y es el tema de que, por un lado, van a tener ustedes el valor, ¿sí? Que es el contenido que va a tener nuestra cajita. Y por otro lado vamos a tener lo que son los índices, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el índice? La dirección en memoria donde está. La posición del elemento en el array. Ahí va, la posición del elemento en el array, ¿sí? Y para complicarnos la existencia, ¿sí? Él o la persona que creó todo esto, de hecho esto no es solamente JavaScript, ¿sí? En casi todos los lenguajes de programación se utiliza de esta manera los índices, parte el índice desde cero, ¿sí? En vez de decir el primer lugar, el que inventó esto dijo, le voy a joder la vida a la gente, en vez del primer lugar le voy a poner 0, ¿sí? Entonces cuando hablemos del primer elemento, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primer elemento de mi array? Se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es el primer elemento? ¿El elemento 0? Ahí va. El elemento que se encuentra en el índice 0. ¿Sí? Claro, no. Y viendo este array, ¿cuál sería el primer elemento? ¿Sí? ¿Qué valor tiene el primer elemento del array? Nada más. A. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos bien esta diferencia. Cuando yo hablo de mostrarme el primer elemento, estamos hablando del que se encuentra en el índice 0. ¿Sí? Ahora, si yo digo, ¿cuál es el elemento que se encuentra en el índice 0? Lo mismo, estoy preguntando lo mismo de manera distinta, ¿sí? Va a ser, o sea, ¿qué hay en el elemento de la posición 0? Está A. ¿Cuál es el valor? A. ¿Sí? Estaríamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Y si pregunto, ¿cuál es la longitud del array? ¿Qué longitud tiene? Longitud es cantidad de elementos. 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Queda claro? La longitud va a ser, obviamente, es contar la cantidad de elementos. Tiene 3 elementos. ¿Sí? De hecho, nosotros contamos 0, 1, 2. O sea, tiene 3 elementos, que serían los índices. Entonces, esto en general tiende a marear un poco. El tema del índice tiende a marear. No se preocupen, al principio puede ser que se confundan. Es normal. ¿Sí? A mí al día de hoy todavía me cuesta entenderlo. ¿Sí? Pero cuando hablemos de índices, siempre va a partir desde 0
Y cuando hablemos de elementos, siempre obviamente va a ser el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Y les tiro un par de palabras porque probablemente cuando estemos haciendo algún ejercicio ustedes me pregunten algo, yo les voy a decir qué están en la posición sub 0, o sub 1, o sub 2, o sub 3. Cuando hablo de sub, ¿a qué me estaría refiriendo? Del índice. Al índice, ¿sí? En la jerga de programación, ese sub, cuando escuchen la palabra sub, es que se están refiriendo al índice de algo, ¿sí? Sub, porque es como que le pones el corchetito y decís, bueno, la posición 0, o la posición 1, o la posición, no la posición, el índice 0, el índice 1 o el índice 2. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, mostrame el elemento que está en sub 1, estaría pidiendo por qué elemento. ¿El de qué posición? Y les voy a marear un poco. El B. Bien. La B. La B. Perfecto. Posición 1. Bien, entonces el índice siempre es desde 0 y no hay mucho más. ¿Queda más o menos claro esto? Si hay alguien que no lo entendió, lo volvemos a repasar. Bien. Vamos de nuevo, sí, por favor. ¿Vamos de ¿Sí vuelta? podés? Bien. Sí. A ver, vamos a hacer... Dime un segundo. Voy a hacer esto. Denme un minutillo, que creo que puedo explicarlo aún un poco mejor de esta manera. Nuevo. Ay. ¿Dónde está? Está medio lento esto. Ahí está, no me dejaba. Vamos a hacer esto. Bien, tenemos un Excel, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá, vamos a hacer un array de personas, ¿sí? Vamos a hacer un array de personas y acá yo le voy a poner, por ejemplo, Pablo, Natalia, Maca, Martín, Carlos, Eduardo, no sé, Rossini. Bien. Imagínense que esto es un array, ¿no? Un array en el cual yo tengo ¿qué cosas? ¿Qué estoy teniendo en este array? ¿De qué es el array? Variable. De personas, ¿sí? Es un array de personas que tiene obviamente adentro muchas cantidades de personas. En este caso, ¿cuántas personas tiene? Están todos contando. Bien. La longitud de 6. Son Igual el último índice siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad. ¿Sí? Tiene 7 personas. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto cuántos elementos tiene este array, vamos a hablar de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 7. 7 elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tiene 7 personas, ¿sí? Cada uno de estos son 7 elementos. Yo cuento como contamos cualquier cosa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los elementos. Cuando yo hable de elementos es de la cantidad de valores que tiene mi array, ¿sí? En este caso mi array personas. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Ahora, en la columna 2, en la fila 2, lo que quiero que pongamos es cuál sería el índice, ¿sí? Si yo digo en el índice, y me lo van a decir ustedes, en el índice 4, ¿qué nombre tengo? ¿Cuál sería el nombre del índice 4? Carlos. Carlos. ¿Todos saben por qué? ¿Todos entienden por qué el índice 4 sería Carlos? Si hay alguien que no entienda, lo dice. Y me dice, Claro, porque el primero en teoría sería el 0. Inicio de 0. Exactamente, ¿sí? Si ustedes piensan, yo dije que el índice arrancaba de 0. Entonces, Pablo va a ser el índice 0, Natalia el 1, Maca el 2, Martín 3, Carlos 4, como bien dijeron, Eduardo 5 y Rossini 6.
¿sí? Entonces, estos que tenemos acá son los índices. ¿Ok? Ahora, acá abajo, en la línea 3, vamos a hablar de elementos, ¿sí? Si yo digo, ¿cuál es el elemento 5? ¿Cómo? Carlos. 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 Exactamente, ¿sí? Cuando hablo de elemento, hablamos de el elemento, ¿sí? O sea, contamos como, si yo dije que había 7 elementos, es porque empecé a contar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de elementos, yo digo, dame el elemento 1. El elemento 1, el primer elemento, digamos, sería Pablo, que tiene el índice 0. El elemento 2 es Natalia, que tiene el índice 1. El elemento 3 es Maca, que tiene el índice 2. El elemento 4 es Martín, que tiene el índice 3, y así sucesivamente, ¿sí? 6, 7. Entonces, generalmente, ¿qué va a pasar con el índice? Va a ser qué cosa con respecto al elemento. Uno más chico. Uno menos, Menor. ¿sí? Uno menos va a ser, El menor, perdón. ¿sí? Entonces, esto vamos a hacer así. Y acá, para que quede bien claro, vamos a poner índice, elemento. ¿Quedó más claro ahí? No sé quién había preguntado. Lo único que quiero saber es quién fue el aburrido que le encajó un 0 al índice. No sé, pero bueno, es así. Bien, Pero tiene sentido. Porque el primer número siempre partimos en la informática son ceros y unos. Y entonces el primer elemento, el elemento nulo, es 0. Es No verdad. podemos dejarlo afuera si trabajamos siempre desde 0. Ceros Sí. y unos, eso es como se transforman los datos. Positivo, negativo, verdadero, falso. exacto. Por eso falso. Bien, con esto cubrimos un poquitito, ¿sí? Pero lo que más me interesa es que se entienda un poquito el concepto de array y de índices. Good. Bueno, después tenemos otros tipos de objetos que nos provee básicamente JavaScript, que son algunas funciones que van a estar utilizando próximamente, ¿sí? Por ejemplo, hay una función que se llama setTimeout, que lo que hace es evaluar una expresión después de un X cantidad de tiempo, y es similar a otra que se llama setIntervalos, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero sepan que existen algunos objetos que son más globales, que nos da la posibilidad de jugar un poco con algunas cosas. Bien, entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener tipos de datos primitivos y tipos de datos de objetos, como veíamos viendo. Los primitivos serían string, number, boolean, null, undefined. ¿Qué diferencia hay entre null y undefined? ¿Quién sabe decirme? ¿Quién se imagina? Hacer que algo quede indefinido, que no quede con valor, que sea nulo, es que sea nulo. Bien, nulo, nosotros le decimos algo literalmente que es nulo, ¿sí? Esto es nulo, ¿ok? Indefinido es cuando yo declaro una variable y no le pongo nada, o sea, no estoy diciendo ni de qué tipo es, ni nada, no estoy haciendo nada, ¿sí? Bien. Que no es lo mismo que cero, nulo, ¿no? No, no es lo mismo. Cero es indefinido. number, ¿sí? O sea, estaría siendo un number. Bien, y a nivel de objetos vamos a tener algunos predefinidos por JavaScript, como date, regex y error, que son algunos que estos son expresiones regulares, que ya vamos a ver también para qué sirven. No es necesario que lo sepan ahora. Sobre todo a mí me interesa que ahora sepamos y conozcamos obviamente los primitivos y los que tienen que ver con arrays, ¿sí? Los objetos también definidos por el desarrollador, como vimos que están las funciones simples y las clases, ¿sí? Y los objetos especiales, que son estos que nombré al final, de algunos prototipos o algunos objetos globales que nos van a dar ciertas, en general van a ser funciones que nos van a ayudar a sacar ciertas cosas adelante, sin tener que escribir tanto código. Bien, esto sépanlo. Lo importante, como bien decía, tiene que ver con los objetos o los tipos de datos primitivos y sobre todo los arrays, que es lo que vamos a estar viendo. Bien, ¿dudas hasta acá? Igual ahí vamos a hacer un pequeño detallecito. Me van a ayudar ustedes a bajar un poco de detalle esto.
Vamos a abrir esto. Por las dudas, todo esto que yo acabo de resumir de manera breve están en las lecturas. Tienen ustedes todo lo que tiene que ver con esta primera lectura, que es JavaScript Learn to Code in JavaScript, ¿sí? Que está en inglés y en español. Era una de las lecturas que figuraba para hoy. Y la otra que figuraba para hoy también creo que era esta, que tenía que ver con la de los arrays, ¿sí? Que es un array y cómo funciona, en la cual acá de hecho está más o menos planteado lo que yo decía, ¿no? O sea, la diferencia entre la posición y el ítem. Bien. Esto lo voy a poner acá. Y esto lo voy a cerrar. Vamos a darle un minutito que cargue esto. Así ya nos metemos un poco a ver el código. Importante y no menor. A partir de ahora, voy a hacer esto mientras carga. Vamos a hacer esto. Ustedes estaban trabajando, cuando abrían un proyecto, ¿con qué estaban trabajando? ¿Con cuál de estos? Con New Empty. Bien. En el ejercicio de hoy lo que van a tener que iniciar es el proyecto este, ¿sí? El New Vanilla. Ya vamos a explicar, creo que es en la próxima clase, qué diferencia hay y qué es esto de Webpack y demás, ¿sí? No se preocupen. Lo que yo ahora les voy a, cuando les explique el ejercicio que tienen que hacer hoy, ábranlo desde este lugar, ¿sí? Este New Vanilla JS, que es básicamente el que ya nos va a dar todo para poder trabajar bien con JavaScript. El detalle de por qué y cómo se utiliza lo vamos a ver bien mañana, si no me equivoco. Y a ver si esto todavía no abrió. Qué lento está. A ver si carga un poquito más rápido. Y esto que les voy a mostrar ahora ya es ese literalmente que les mostré, ¿sí? Es el New Vanilla JS. Ahí está. Opening IDE. ¿Venimos bien por ahora? Bien. Good. Bien, cuando lo abran, mi máquina hoy está que se arrastra. View. No sé si está cargando o no. Explorer. Ahí está. Bien. Ah, no era esto. Con razón. Qué carloncho que soy. Ahí está. De hecho lo tenía. No quiero. Va a morir este. Ya lo tenía abierto. Ahí está. Como parte práctica para hoy, en realidad ya tenían, y creo que muchos ya lo hicieron, estaban las prácticas de JavaScript, ¿sí? Los ejercicios que tenían que ver con los dos tutoriales. Uno era de todo lo que tenía que ver con los arrays y el otro era con JavaScript para principiantes, ¿sí? El boilerplate que van a abrir ustedes, este que yo les mostré, haciendo clic en donde les mostré recién, el de JavaScript with Vanilla, les va a abrir algo similar a esto, ¿sí? O les debería abrir esto. Se los presento, él es bebé Rigo Baby, ¿sí? Y los va a acompañar a lo largo de ya casi todo lo que dure la academia. Hoy se presenta y va a estar siempre con ustedes. Ustedes pueden directamente abrir acá en un nuevo browser, dándole clic en aquí. Esa es una forma. La otra forma que van a tener para abrirlo es acá en Open Ports, ¿sí? Pueden darle Open Preview si a ustedes se les cierra el preview, o Open Browser directamente hace exactamente lo mismo que hice recién, ¿sí? Bien, y esto lo que les va a traer son muchas cosas ya casi que predefinidas, ¿sí? De hecho, fíjense que tienen distintos archivos y demás.
El detalle de esto lo vamos a ver cuando veamos Webpack, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de Webpack porque hoy lo que me interesa es que trabajemos y practiquemos todo lo que tiene que ver con JavaScript, ¿sí? Y hay una carpeta src en el cual vamos a tener, ¿qué tenemos acá dentro de src? ¿Qué ven? Más allá de la carpeta assets. El index y El index y el el style. CSS. Bien. Este boilerplate o este template de trabajo ya les va a traer creado, o sea, ustedes no van a tener que escribir el código, les va a traer creado su archivo index.html, ¿sí? Si yo abro este archivo index.html, fíjense que tengo código. ¿Y qué es este código? ¿Qué es lo que estaría viendo? La página que tenés acostado. Exactamente, ¿sí? Si ven acá, sí, es la estructura, pero es la página que yo estoy viendo acá al costado, ¿sí? Esto que estoy viendo acá con el bebé, con el Hello Rigo, es este código HTML que tengo acá, ¿sí? De hecho acá tengo Hello Rigo, acá tengo una imagen, que es esta imagen, la va a buscar a rigobaby.jpg. Acá tengo texto, ¿sí? Y made with love by, y está for geeks. ¿Y esto qué era? ¿Qué era? Anchor. Un anchor. Un elemento para poner links. Exacto. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la página y miramos, sería esto que tengo acá, ¿no? El link este. Entonces, ya por defecto les va a traer esta página con código HTML. Y de hecho, si pregunto acá, ¿qué es lo que se está utilizando? Cuando ven esto así, Container Fluid, Text Center, MT5, ¿qué está usando? Que ustedes ya conocen. Bootstrap. Exacto, ¿sí? Es más, si subimos un poquitito, fíjense, no creo que lo esté importando acá directamente. Bien, esta es otra forma, digamos, de importar Bootstrap. Igual, en general, acostúmbrense por ahora a la manera que lo teníamos, pero ya en nuestro archivo style.css se está trayendo Bootstrap, ¿sí? La librería de Bootstrap. La está yendo a buscar porque obviamente ya la bajó. Acá, si se fijan en Node Modules, lo digo, no quiero marearlos, o sea, no es la idea que nos metamos en esto. Lo comento simplemente para que sepan de dónde viene o por qué están viendo Bootstrap acá, ¿sí? Pero no es para que se pongan o se mareen con esto. Acá hay una carpeta Bootstrap en el cual tiene básicamente todo lo necesario para que Bootstrap funcione, ¿sí? Está toda la librería de Bootstrap bajada. Esto porque no está yendo con el link, ¿sí? Lo que tiene en algún punto acá es como que instaló Bootstrap, se bajó la librería entera y la terminó instalando en esta aplicación. Es otra forma. Bien, entonces, repasando, ya esta template me va a traer mi archivo index.html, me va a traer ya mi relación, ¿sí? Con el archivo de style. ¿Ok? De hecho, ¿dónde está? Lo hace directamente por Webpack, pero está relacionado. Esto ya está relacionado, ¿sí? De hecho, vamos a hacer una prueba para ver si realmente esto funciona. Yo agarro body, vamos a cambiar el background y le ponemos, no sé, aqua. Voy a guardar, actualizo y ya está funcionando. Con lo cual, en esta instancia lo que a nosotros nos interesa no es que pierdan tiempo en todo esto, porque ya damos por entendido que ustedes ya lo conocen y lo saben, ¿sí? Entonces, el foco de ahora va a estar metido más que nada en qué archivo, cuál es el archivo que ustedes van a empezar a utilizar a partir de ahora. Apps.js. Bien, fíjense que acá, aparte de mi index.html y de mi style.css, hay un archivo que se llama app.js, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos unas importaciones, ¿sí? Tenemos ciertas importaciones y tenemos algo que dice window onload y hay una función, ¿sí? Y dice console log hello Rigo from the console. El window onload es lo primero que se va a ejecutar. ¿En qué momento? Cuando suceda qué cosa. Cuando cargue la página. Ahí va, ¿sí? Window onload es lo primero que se ejecuta cuando carga la página. Una vez que cargó la página, va a venir acá a Window onload y va a hacer lo que yo básicamente empiece a escribir acá. Entonces, acá adentro yo voy a empezar a escribir mi código de qué tipo, de qué lenguaje.
JavaScript, sí, excelente. Entonces, acá hay algo que no lo nombramos, pero creo que en algún lugar lo vieron y habrán trabajado en el pre-work, que se llama console log, ¿sí? ¿Qué es lo que me da el console log? La posibilidad de que imprime, ¿no? imprime. En la consola. En la consola. Exactamente. Bien. Y cuando hablamos de la consola, ¿de qué estamos hablando? De lo que yo les mostré el otro día. Vamos a actualizar esto. Terminal. ¿Es la terminal? No, Era venir acá a la página, clic derecho, inspeccionar. ¿Sí? Acá teníamos sí, o sea, sí dijimos cuando hablamos ayer de que la consola era la terminal también. la terminal del lado del browser, exacto. Y si se fijan acá, tenemos obviamente el Hello Rigo from the console. De hecho, ustedes tienen que acostumbrarse, lo dije ayer, creo que seguramente ayer lo habrá dicho Diego y Rosy, acostúmbrense a utilizar lo que sería la inspección, ¿sí? Tanto para el uso de la consola como para el uso de ver sus elementos de HTML y los estilos y demás. Esta herramienta tienen que acostumbrarse a utilizarla, ¿sí? De hecho, la consola la van a utilizar hasta que terminemos el curso, porque lo que van a querer y la idea de utilizar la consola es saber si hay algo que no está funcionando. Por ejemplo, estamos tratando de hacer algo, ¿no? Y no nos está funcionando. En general, los programadores empezamos a tirar mensajes a la consola para ir viendo el paso a paso de en qué momento se nos está yendo la aplicación a la bosta, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a empezar a utilizar mucho la consola para ver justamente resultados de lo que vayamos haciendo con JavaScript. Y acá empiezo a preguntar y ustedes me van a guiar. Yo quiero declarar una variable, ¿sí?, que se llame edad, por ejemplo. ¿Cómo hago? Let o var. Var edad o let edad. Bien, var edad, ¿sí? Punto y coma. ¿Qué estoy haciendo acá? La creás. La estoy creando, ¿sí? ¿Y esto tiene un valor? ¿O tiene algo? No. No, todavía No, Bien. no tiene nada aún. Como les decía, ustedes van a usar mucho el console log. Vamos a hacer un console log de esto, ¿no? Oh. Vamos a hacer un console log de edad. ¿Se va a decir que no está definido? Bien. ¿Lo ven? Porque obviamente no sabe de qué tipo es. Ahora, yo puedo a edad decirle, por ejemplo, que es 12. Cuando yo digo decirle que es 12, ¿qué sería esto? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Le estoy qué? Asignándole el valor. Bien. Igualando la variable. Grábense esa palabra. Esa palabra, cuando hablemos de asignarle tal valor o asignar algo a una variable, ¿sí?, es cuando le estamos dando valor a esa variable, ¿sí? Entonces yo a esta variable edad le estoy asignando, ¿sí? Asignando es cuando tengo el igual, lo que tengo del lado derecho, en este caso el valor 12, ¿sí? Entonces, si no sabían, la palabra asignación es cuando estamos dándole un valor a algo, ¿sí?, en lo que es la programación. Y cuando es declarar, es cuando estoy... O sea, yo puedo declarar con algo por defecto o declararlo solito, sin nada, ¿sí? O crear. Yo estoy acá creando, declarando una variable. Y yo le puedo asignar un valor, ¿sí? Yo puedo crear una console. Puedo crear una variable y asignarle un valor por defecto. Por ejemplo, 10. Yo digo, bueno, creo esta variable y le asigno por defecto el valor 10. ¿Sí? Vamos a hacer esto y vuelvo a hacer esto. Vamos a actualizar. ¿Ven? Primero
valía 10 y después 12, que es esto que está acá. ¿Qué hice acá? ¿Qué pasó acá? O sea, yo creé la variable edad, le asigné el valor 10 y después, ¿qué hice acá? Le reasignaste otro valor. Le reasigné o le modifiqué el valor, ¿sí? Le dije, bueno, a partir de esta línea, de la línea 13, vales 12. Y al igual que HTML, ¿cómo se ejecuta JavaScript? ¿De qué forma? En cascada. También, En cascada. siempre va a ser de arriba para abajo. ¿Sí? Si yo quiero volver a asignarle 10, yo tendría que venir acá abajo y decirle, ahora de vuelta vales 10. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. ¿De qué tipo sería edad en este momento? ¿Un número? Número, bien. Y si yo hago esto, ¿se puede hacer esto? Sí. Sí. Tengo, no sé, 10 años. Veamos qué pasa. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Como, ¿qué pasó acá? Fíjense que acá, de hecho, acá estaba como número y acá como string. ¿Qué cambié? El tipo de dato. Exactamente. El tipo de ¿Sí? la variable. Bien, esto en otros lenguajes de programación no se puede de esta manera, o sea, no se puede así de manera tan fácil, ¿no? Tenés que hacer una reconversión y de hecho a veces ni siquiera se puede. Hay lenguajes que ni lo aceptan. Entonces, Profe, y si usara en lugar de bar y le pone let, bien. ¿funcionaría también? ¿Qué diferencia, y ahí nos metemos en esto, qué diferencia hay entre let y var? ¿Quién sabe decirme? Voy a cerrar un par de ventanas que tengo Que acá. var es como más general, digamos, y LED funciona dentro del bloque de código. Bien, y cuando hablamos del mismo bloque, ¿de Algo así. qué estaríamos diciendo? Pero no, En este de la caso acá función, tenemos ¿será? un no bloque solo. existiría. Bien, Un bloque es lo que queda entre los paréntesis curvos, digamos, los corchetes. O sea, la función. Las llaves, no me salía. bien. Imagínense que yo hago esto, ¿no? Pregunto if true para que entres, ¿eh? Simplemente lo que estoy diciendo, o podemos decir, no sé, si edad es igual a 10. ¿Sí? En este caso va a entrar acá en este if, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí. Iba a entrar. Va a entrar, ¿no? Según él, Var, sí. sí. ¿Por qué los tres símbolos de igual? Porque acá, Con dos, no. acá lo pueden poner con 2, en general yo pongo con 3 porque lo que se fija... ¿Qué diferencia hay entre 2 y 3? Vamos antes de que yo lo diga, a ver si alguien sabe. Que con los tres, además de comparar los valores, comparás que sean los mismos tipos. Exactamente, ¿sí? Esa es la Claro, es diferencia. como más estricto, digamos. Es súper estricto, tiene que ser Claro. exactamente el mismo tipo, ¿sí? Bien, entonces, yo acá le estoy preguntando si la edad va a ser 10 y vamos a poner este console log, lo voy a bajar y lo voy a poner acá, ¿sí? Ahora, yo acá puedo hacer de vuelta var edad igual, no sé, a 30, por ejemplo. Y esto en realidad, vamos a hacer esto. Ahí les explico por qué. Voy a subirlo a esto. Bien. Lo tengo todo esto dentro de este bloque, ¿sí? Acá lo que tengo es edad 10. Pregunto si es 10, lo modifico a 30, ¿sí? Y acá abajo lo que voy a poner es un console log de edad, de vuelta. Bien. ¿Qué piensan que me va a mostrar la consola? Esto lo voy a sacar por ahora. ¿Qué va a salir por la Va a consola? imprimir. O sea, vos 30. declarás, le das 10, después dentro del if te va a imprimir 30, y el segundo console log, creo que 10, ¿no? No, va a ser creo que 30. Creo que ese 30. Que lo aclaraste como- Vamos a ver. Yo para que entiendan la diferencia. Fíjense, 30 y 30. ¿Sí? Ambas veces me hizo 30. ¿Por qué?
como decían recién, edad va más allá del bloque, ¿sí? Cuando yo estoy acá, lo que estoy haciendo, estoy generando un bloque, ¿sí? Y estoy declarando una variable edad, que en realidad es la misma, ¿sí? Pero como yo ya la declaré acá, por más que la declaré acá, siempre va a ser edad, ¿sí? Entonces acá le pone 30 y esta edad termina yendo más allá, obviamente, del bloque, porque también la tenía declarada acá. Si yo hago esto mismo, para que vean la diferencia, vamos a hacer lo mismo, copio, pego, y le vamos a poner edad let para ver la diferencia. Y acá en vez de var le vamos a poner let, y acá en vez de var le vamos a poner let. ¿Sí? Es el mismo código, nada más que en vez de con var lo estamos haciendo con let. Y Claro, con LED sí, porque dentro del if no. esa es la diferencia, ¿sí? Si yo lo hago de esta manera, ¿sí? De hecho voy a cambiar los valores para que se vea bien. Vamos a poner 40, este tiene que ser 40 y acá le ponemos 50, para que se note la diferencia. En este caso, ¿qué va a salir por la consola? Nada, porque cuando... 30. 50 y 40. No, porque la variable dentro de console log sigue siendo edad, no edad LED. Esta edad let solamente va a vivir dentro de lo que sería este bloque, ¿sí? Entonces, este edad let va a valer 50, de hecho acá en realidad le tengo que cambiar esto. Y acá afuera, esto ya no tiene validez, ¿sí? Porque solamente vivía dentro del bloque. Esa es la diferencia entre let y var, ¿sí? Entonces acá va a prevalecer el que estaba acá afuera, porque acá afuera, de alguna manera, ni se entera lo que pasó acá adentro, ¿sí? Porque let solamente es por bloques. Que haya otra igual llamada afuera. No pasa nada. Obviamente no es o sea, lo estoy mostrando así de manera burda para que quede claro el concepto, pero no es una buena práctica, obviamente. O sea, se supone que uno cuando crea variables deberían tener distintos nombres. En general, y esto se los comento, var es lo que se utilizaba desde los inicios, o sea, es desde la versión, digamos, 0 de JavaScript, se trabajaba con var, y obviamente lo que generaba es conflictos, ¿sí? Porque obviamente cuando ustedes empezaban a generar variables, si iban un poquito más allá del bloque, podían tener algunos problemas, los programadores se encontraban con problemas de que no sabían dónde se estaba modificando cierta información. De ahí nace let, en realidad, para poder trabajar de una manera más ordenada. Siempre lo que se busca también es ordenarse. Y hoy, en la mayoría de las empresas, casi que no se trabaja con var, se trabaja sobre todo con let, ¿sí? Porque lo que se busca es básicamente poder trabajar de manera más sintética y por bloques, ¿sí? Y más pensada. Antes se tiraba variables, ¿viste? Así. Y acá vamos a ver la diferencia. Como les decía, bien, 30-30 y en este caso salió 50 y 40. Por lo que les comentaba recién. ¿Sí? Igual es para que lo sepan, si tienen más dudas de esto hay un montón de información, pero esta es la gran diferencia entre let y var. Yo les diría que se acostumbren a usar let porque en la mayoría de los lugares hoy por hoy se usa let y es más por bloque, ¿sí? Más que var. Bien. Ahora igual pensando, me imagino que... Ahí, la perdimos. Se perdió, ¿no? Bueno, después... Me parece que se le cortó lo que dijo nomás. Sí. Escuché, está pensando y después se fue. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, perfecto. De que ahora los códigos son mucho más extensos también. Exacto. Capaz que eso, la necesidad de ordenarnos un poco más. De hecho, lo que yo planteé al principio, ¿no? Hoy por hoy lo que se busca es empezar a hacer bloques de código y bueno, en cada bloque la idea es que estén definidas estas variables, ¿sí? De esta manera, para que vivan solamente en ciertos bloques. Igual esto es costumbre, ¿sí? Ustedes se van a ir acostumbrando y van a empezar a entender dónde declararla, si la pueden declarar adentro, afuera del lugar o lo que sea. Todo esto tiene que ver con un aprendizaje, obviamente, de el manejo de la lógica de la programación. Igual, el let ese que está ahí afuera es más o menos parecido a a un var, ¿no? Está fuera de la función. Sí,
Sí, pero lo puse más que nada para que se entienda bien el motivo o la diferencia, porque es el mismo código, lo único que cambio es en uno le pongo let y en otro le pongo var. ¿Sí? Bien. Vamos a sacar esto. Y lo último que quiero que veamos, y ya nos vamos a la práctica, tiene que ver con un array, ¿no? O sea, quiero que repasemos el tema, pero ya viendo un poco de código. Si recuerdan el Excel que les mostré, en ese Excel nosotros teníamos un array ¿de qué? Personas. Strings. De personas. De strings. Strings, un array de strings que obviamente contenían personas, los nombres de personas. Entonces quiero que me digan cómo defino o cómo escribo en JavaScript ese array, ese arreglo. Tiene que ser un array multidimensional, ¿no? Porque tenés los nombres y No. dentro de cada nombre están los strings. No. En realidad es un array No, es común, un array ¿sí? de strings. Es un array de Claro. strings, exactamente. ¿Sí? Ahí igual lo vamos a ver bien en detallecito. ¿Quién se imagina o quién me puede ayudar a hacerlo? Bueno, la LED. ¿Sí? Pablo. Personas. Perdón. Es igual. Y abrir los corchetes. Bien. Correctos. Perfecto. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es declarando un array. Y digo que es un array porque están estos dos corchetes acá. Con lo cual estoy diciendo que esto va a ser un array, ¿sí? En este caso yo le estoy creando un array. ¿De qué manera? Vacío. Un array vacío, ¿sí? Que por ahora no contiene nada. Yo puedo definir, no sé, el array por ejemplo va a tener Pablo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero agregarle, no sé, otro nombre, Luciana, por ejemplo, ¿cómo hago? Coma y lo volvés a poner entre comillas el siguiente valor. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo el primer valor en la primera posición, digamos, de mi array, o en la posición 0, en realidad, vamos a tener a Pablo. ¿Sí? El elemento 1 va a tener Pablo, el elemento 2 va a ser Luciana. El índice 0, ¿qué va a tener? ¿A quién va a tener? Pablo. Bien, y el índice 1 a Luciana. ¿Ok? Entonces, yo quiero imprimir por consola el elemento 1. ¿Cómo hago? El Console concepto log personas 1. No, el 0 sería. ¿Qué dije que quiero imprimir? ¿Luciana o Pablo? Dije Luciana. Quita el elemento 1, ¿no? Sí, el elemento 1. Ah, Sería ¿dije el Pablo. elemento 1? Bueno, ya no sé ni qué dije, pero si es el elemento 1, sí, es Dijiste persona el sub elemento 0. 1. Ahí va, entonces sí, es persona Sí, sub 0. elemento. Bien. Entonces, el elemento 1 es Pablo. ¿O no? ¿O es Luciana? Ah, ¿qué era elemento, chicos? El 1 es Luciana. Ahí va. Elemento, Elemento 1 es Pablo. 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 Ah, están mareados, ¿eh? Vamos de vuelta al El Excel. elemento es Pablo, pero el índice sería Luciana. Vamos de vuelta, miren. Les voy a mostrar el O sea, Excel. una cosa es decir el elemento y otra cosa es decir el elemento con tal índice. El primer elemento, ¿sí? Era Pablo. ¿Ok? Que tiene el índice 0. Entonces, si yo quiero mostrar el primer elemento, estamos hablando de esto. Si digo mostrarme lo que se encuentra en la posición 1, estaríamos hablando del elemento 1 o 2. 2. ¿Sí? Bien. Guardo esto. No guardo. Ahí sí. Bien, ahí salió Pablo. ¿Ok? Si quiero mostrar el elemento 2, ponemos así. ¿Sí? Esta es la única forma que yo tengo de mostrar elementos de un array, o hay otras formas.
Mostrar todos los elementos. Sí, podés mostrar el array entero, Ah. si querés. Puedo mostrar el array entero, ¿no? Yo hago un console log. ¿Y cómo hago para mostrar el array entero? Solo pones personas. ¿Lo ven? De hecho, si yo le doy clic acá, me muestra que... ¿Qué me está mostrando acá? ¿Qué es El esto? índice. ¿Sí? ¿Lo ven? 0, 1. El índice ¿Y y el este valor. length qué era? El largo. Tamaño. El largo, la longitud. El largo, longitud La o... extensión, o sea, O en el la Excel cantidad de que... elementos. Ahí va, en el Excel era lo que nosotros habíamos dicho que era la cantidad de elementos, ¿sí? ¿Dudas con esto? Igual es normal que al principio quizás estén un poquito mareados, pero es práctica, ¿sí? No sé, cualquier cosa igual me consultan y lo volvemos a ver. Bien. Esta es una forma, digamos, de declarar un array. Es la que más van a utilizar. Hay otra forma que sería trabajándolo con, no sé, let edades. Si quiero hacer un array de edades, en realidad es, sí, new array. Es otra forma, pero en general en JavaScript ustedes no lo van a elaborar de esta forma, ¿sí? Y acá ustedes le pueden pasar los distintos valores, no sé, 15, 23, 34, ¿sí? Pero acostúmbrense a utilizarlo más de esta forma, que es más simple. Pero esta sería otra forma. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que esto de acá arriba. Bien. Y lo último que quiero que veamos tiene que ver con cómo hago para agregarle a personas un elemento nuevo. Push. Con push. Personas.push. Y que, no sé, díganme un nombre que quieran. Bernardo. Se me vino Bernardo. Cristian. Se me vino Bernardo a la cabeza, así que va Bernardo. Bueno, no sé si es bueno o malo. Pero, está. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo veo? Bueno, lo imprimiste. Muy bien, no lo imprimí, no puse el console log, ¿sí? O sea, lo estoy agregando, pero para poder verlo necesito poner un console log acá abajo. ¿Sí? Hacemos esto, recarga, y ahí nos agregó a Bernardo. ¿Sí? Entonces, en general ustedes van a trabajar de esta forma y van a ir agregando información con push. Y si quiero modificar, por ejemplo, el segundo elemento quiero modificar, y en vez de que sea... casi digo el nombre, por lo cual les iba a avivar cuál era el segundo elemento. Quiero modificar el segundo elemento y ponerle otro nombre. Ponerle, no sé, María. ¿Cómo hago? Personas 1 igual. ¿Sí? Perfecto. Entonces sería algo así. Igual María. ¿Esto? ¿Así? Sí. Bien, y vamos a volver a imprimir a ver qué pasa. ¿Qué me cambió? A Luciana por María, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí. Bien, toda esta información, igualmente si tienen dudas, pueden volver a ver el video, y también está en la documentación que creo que está en Breadcode del uso de arrays, ¿sí? Por cualquier cosa. Y aparte, si no, estamos nosotros para ayudarlos en las dudas que tengan. Good. Bueno. Vamos a ir ahora sí a el ejercicio del día de la fecha, por lo menos el de la mañana.
que muchos y muchas de ustedes se van a sentir identificados. Se llama el generador de excusas, ¿sí? ¿Quién en su vida no tuvo excusas, ¿sí? Para llegar tarde al trabajo o para, no sé, con sus padres, etcétera? Entonces la idea es hacer un generador de excusas. El proyecto, y fíjense lo que dice acá, no debería tomar más de 20 líneas de código, ¿sí? Dice que queríamos un proyecto que usara muy poco JavaScript y, bueno, lo mismo, no más de 20 líneas de código. ¿Cómo iniciar el proyecto? Dice, no clones este repositorio, no lo clonen. El primer paso para comenzar a codificar es clonar el Vanilla JS Boilerplate y tiene dos opciones, ¿sí? Está la opción esta o esta opción. Por las dudas, el clic este no funciona, se los aviso desde ya. Yo ahora se los voy a pasar igualmente por Slack para que directamente accedan, ¿sí? Por lo cual, yo ahora, como les voy a pasar el link, no hace falta que hagan esto. Esto no hace falta que lo hagan, ¿sí? Lo que sí es importante que hagan... ¿Sí, no? Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que si no se puede ir por projects directamente y abrirlo de ahí. Bien, es lo mismo. Si van por project, perfecto. Y si no, van a ir por el link que les voy a pasar yo, que es lo mismo que ir por project, ¿sí? Depende qué tanto se quieran mover. Y una vez que les ingresa, ¿sí? Lo que van a hacer es, obviamente, créense ustedes, van a venir a su GitHub, en otra pestañita. Van a crear un repo, ¿sí? Acá en el más, New Repository, como vieron ayer. Y yo lo que les diría es que van a tomar este nombre, que es Excuse Generator, para ubicarlos ustedes. Lo van a poner acá. Esto no lo vimos ayer, ¿lo vimos? ¿No lo vieron? El tema de crear un repositorio en Git. No me acuerdo, pero creo que sí. Lo vimos, sí. Bueno, de última... En un videíto está, claro. Maca lo hizo también. Creo que hay un video que pasó Maca hace unos días, en el cual se ve esto. Pero no importa si no ven esto, y ahora lo repaso con ustedes, ¿sí? La idea es, van a venir acá, New Repository, les va a abrir esta pantalla, ¿sí? Acá ustedes le van a poner el nombre de Excuse Generator, porque es el ejercicio que van a hacer. Lo van a pegar acá, ¿sí? Les va a poner un tildecito verde. Esto lo dejan público siempre, porque si lo ponen privado nosotros no podemos acceder y no vamos a poder corregirles el ejercicio, ¿sí? Y le dan crear repositorio. Y fíjense que acá cuando crea el repositorio estaba esto que dice acá git remote add origin, y esta era la forma que ustedes tenían de volver a, digamos, de agarrar el código y linkearlo con el repositorio de ustedes. Entonces, esa fue la duda que tuvieron temprano, Pablo, disculpe. Esa sí. fue la duda que tuvieron temprano. Ahí la tienen ya de forma visual. Bien, yo lo que hago, y esto es lo que generalmente utilizo, agarro, copio esto, ¿sí? Y como les decía acá que tenían que abrir el boilerplate de vainilla, yo lo que voy a hacer, vamos a hacerlo, les voy a mostrar literalmente lo que deberían hacer, ¿sí? Así no queda ningún tipo de duda, porque es importante que se acostumbren a hacerlo. En un minutito, que estaba encontrando, tengo 3 millones de cosas acá abiertas. Vamos a empezar a cerrar algunas. Esto podemos hacer así. Cuando yo le di acá, que es lo que decía el compañero, ustedes le van a dar acá, les va a abrir esto que vemos acá, ¿no? Les va a abrir directamente esto que estuvimos trabajando. Acá van a hacer el ejercicio. La idea es que acá ustedes van a trabajar en su app.js. Y si yo abro un terminal, le digo acá New Terminal, ¿sí? Me va a abrir una terminal con la línea de comandos para que yo escriba algo, ¿sí? Fíjense si yo pongo git remote -b, ¿qué me salía con el git remote -b? Verificás, ¿no? ¿A dónde está apuntando? Exactamente. Esto lo que me está diciendo es que mi proyecto, ¿sí? Esto está apuntando a este repositorio. Y es el repositorio de la academia. De hecho, es el repositorio que les dije recién, vanilla.gs.hello. JS, no, GS. _hello.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es siempre git remote, remove. ¿Qué quieren remover? Origin, ¿sí? Que es el nombre que tienen acá. ¿Lo ven? Entonces lo que están diciendo acá es, no quiero estar conectado más con el repositorio de la academia, porque ahora lo quiero subir a mi repositorio. ¿Sí? Le doy Enter. ¿Sí? Y si vuelvo a hacer un git remote -b, fíjense que ahora no me sale nada, porque obviamente lo desconecté del repo de GitHub. ¿Sí? ¿Me siguen? Y acá una vez que yo lo desconecto, lo que puedo hacer es, le pego directamente lo que había copiado recién desde esto lo voy a cerrar, desde acá. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy pegando ahí directamente. Git remote add origin, y lo que estoy diciendo es, me voy a conectar al remoto de mi repositorio, al repositorio remoto mío, ¿sí? Donde voy a tener mi ejercicio de excuse generator. Le doy Enter. Si vuelvo a hacer ahora un git remote -b, me va a decir que ahora mi origen, a donde estoy conectado, es Peculiar excuse generator, lo cual ya sé que estoy conectado al repo que acabo de crear. ¿Sí? Ahora, ¿hice algo con esto hasta ahora en mi repositorio? Si yo actualizo esto, ¿me va a mostrar algún código o algo? ¿Qué piensan? No, porque no hiciste ningún commit y no hiciste ningún push. Exactamente. Por ahora no tengo nada. Entonces, importante, una vez que lo hacen esto, ustedes lo que van a tener que hacer es, ¿qué era lo primero que tenían que hacer? A ver si estamos repasando un poquitito lo de ayer. Git Para add, quedar todos los elementos. Git add punto. Para que vaya todo. Después, git commit, flag m y un mensaje de commit. subo el ejercicio o lo que quieran. ¿Esto ¿sí? lo hacemos al final? Una pregunta, con ese git add, ¿no añadiste solo lo que estaba modificado? Añadí todo. Todo lo que esté agregado, modificado, lo que sea, lo agregué todo, sin importar nada. ¿Sí? Si usted, en general, cuando estén trabajando durante lo que dure la academia, ustedes van a trabajar con git add punto, ¿sí? Porque van a querer subir todo. A no ser que quieran subir un archivo en particular en el cual le ponen directamente el nombre del archivo, ¿sí? De lo que quieren hacer. Y respondiendo a la otra pregunta, yo les doy mi recomendación, ¿sí? Yo cuando ya creo el repositorio y abro esto, lo primero que hago es subo. Por más mínimo, lo mínimo que sea, ya lo subo, ¿sí? Más allá de que acá todavía no hice el ejercicio, ¿sí? Le doy así, git commit -m, subo el ejercicio. ¿Y después qué venía? Git push. Git push origin, en este caso creo que es main. Podría hacerlo. Ahí Hay que poner sí origin main. Yo lo... pueden o no, creo que había otra forma que era con guión, no me acuerdo cuánto. Yo por costumbre guión U origin. Guión U origin. O sea, tipo lo tenés que aclarar porque si pones solo git push. No, por eso, si ponen guión, por eso, acá es costumbre mía, ¿sí? Yo pongo generalmente git push origin y le especifico donde quiero, pero si ponen guión U, hace lo mismo. A mí me gusta escribir más. Guión U origin. Exacto, sería así, git push. Igual eso también está en lo que mandó, creo que ayer Manu. Guión U origin, ¿sí? Y si no le especificás el origen, ¿qué pasa? No te lo... No, tenés que decirle de dónde. Le tenés que decir de dónde querés que subiera, básicamente. Claro. Eso por lo general, si no tienes ramas creadas dentro de tu repositorio, te lo va a enviar a la única que tengas, ¿no? Exacto. Si lo envías como git push solamente. Pero si tú tienes ya creadas varias ramas, es bueno que especifiques a cuál de ellas vas a empujar. Entendí, muchas gracias. Vale. Gracias, Alejo, por la aclaración. Bien, y acá ahora actualicé y sí se ve obviamente mi código subido, ¿sí? Imagínense que es lo que yo les decía recién. Si ustedes acá empiezan a hacer el ejercicio, por ejemplo, no sé, yo voy a eliminar todo esto, ¿sí? Lo guardo y supongan que acá yo ya hice mi ejercicio y lo terminé, ¿sí? 10.
Entonces yo debería subir estos cambios, ¿sí? Imaginándonos que yo ya lo hice. Entonces acá vuelvo a hacer lo mismo, repito lo mismo, ¿sí? Y acá es donde yo les decía el otro día, va a ser medio reiterativo esto, es medio un proceso que van a tener que hacer siempre. Git add. De hecho, atajos. ¿Hace falta que yo constantemente esté escribiendo esto en la línea de comandos? ¿O tengo una manera? Flechita para arriba. Ahí va, flechita para arriba, miren. ¿Sí? Me van a aparecer todo lo que estuve utilizando. Para arriba o para abajo. Entonces ya no es necesario, ¿sí? Acá puedo cambiar directamente, subo el ejercicio, borrado. Modifico esto. De vuelta flechita para arriba y acá tengo de vuelta el git push origin. Y ahí la subí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Vamos a volver a eso, que me fui un poco por las ramas, pero no importa. Esto lo voy a cerrar. Esto ya lo puedo cerrar. Y acá tienen las instrucciones. Van a crear un sitio web que genere una excusa cada vez que se presione un botón. ¿Sí? Y acá da algunas pistas. Esta parte de crear el archivo HTML no lo van a tener que crear porque obviamente ya como les mostré ya va a estar creado. Y la excusa tiene que estar dentro de una etiqueta. Acá van a tener que hacer algunas cositas. Acá les da cuál es los arrays, ¿sí? De las excusas. Las excusas son quién, qué y cuándo. De hecho, denme un segundo. Pónganlo en inglés, ¿sí? Porque en inglés de hecho está quién, la acción, qué y cuándo. En la traducción en español falta la acción, por lo que veo, porque me estaba faltando algo. Entonces los arrays en realidad son estos. Sería, por ejemplo, ¿cuál sería una excusa que haría usando estos arrays? El deber, ir a trabajar, algo. Exacto. Por ejemplo, el perro se comió la tarea antes de la clase. Exacto. El perro se comió la tarea antes de la clase. ¿Sí? Y esto, ¿de qué manera van a trabajar para crear la excusa? ¿Qué van a tener que utilizar? Bucles. No, Hay que concatenarlas. van a tener que concatenarlo. En este caso no va a ser necesario que ustedes usen bucles. Se los digo más que nada para que no se mareen. En realidad lo que van a necesitar es, y lo dice acá al principio, es que va a ser de manera aleatoria, ¿no? O sea, esto en realidad debería ir modificándose a medida que ustedes actualizan la página. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de algo aleatorio, o de manera aleatoria, ¿de qué estamos hablando en programación en general? ¿De algo qué? Random, ¿sí? De hecho acá lo dice, ¿sí? Crean una función que genere y retorne una excusa random. Y cuando hablamos de random, van a tener que googlear, o sea, no les vamos a dar todas las soluciones, también tienen que aprender a googlear las cosas. Van a tener que buscar de qué manera ustedes pueden generar un número random, que ese número random lo que les va a dar, ¿qué es? ¿Qué les daría ese número random? Un número aleatorio, el índice. El index. Un número aleatorio que debería ser un número entero, ¿sí? Y lo digo así, un número entero, que lo que me debería dar es, obviamente, un número entero entre ciertos valores, ¿sí? ¿Para qué? Para que me devuelva un número cualquiera, 0, 1, 2 o 3, para este caso, ¿no? Para que de manera aleatoria yo pueda seleccionar algunos de estos valores. Entonces, ese número aleatorio... Ahí hay que usar la función, perdón. Sí. La función que usamos en los ejercicios, la de math y math random. Exacto. ¿Puede ser? Sí. Puede ser, no, es. Y como ¿Sí? los arreglos son distintos, ¿hay que hacer funciones distintas? Sí. O sea, la idea... No se lo iba a decir, pero sí. Tienen que hacer, obviamente, porque la idea es que si ustedes ponen un número random, siempre que salga, por ejemplo, el 1, ¿qué les va a salir? Si ponen solamente un número random, ¿qué saldría si les sale 1 como número random? La primera opción nomás. El 1. Si sale 1, díganme qué saldría por consola o en la pantalla. La segunda My opción. grandma is the key key right on time. Exactamente. Todos los segundos elementos. Entonces, no va a ser tan, o sea, no estaría siendo del todo aleatorio, porque cada vez que salga uno me va a salir siempre lo mismo. Y la idea es que My Grandma pueda salir tanto con Hate, con PID, con Crashed o con Broke.
¿sí? De hecho, si utilizan solamente un número random, fíjense que hasta les podría llegar a dar conflicto con quién. ¿Con qué array? Con la de tres elementos. Exactamente. O sea, si ustedes manejan, por ejemplo, un solo número random que comprenda del 0 al 3, ¿sí? Que sería la posibilidad de 0, 1, 2 o 3, si sale el número 3, cuando venga acá a buscar la posición 3, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en la posición 3 de este array? Nada, ¿sí? Porque es más chico. Este array tiene 3 elementos, no tiene 4. Por ende, es necesario que generen 4 números random. Y acá les doy un ayudín. Nosotros hablábamos antes de que ustedes van a estar utilizando... No los voy a marear. No les voy a dar ningún ayudín porque puede ser que los maree. Pero bueno, queda ahí básicamente lo que tienen que hacer, ¿sí? Tienen que pegar este código en su código JavaScript y generar la lógica para que genere las excusas de manera aleatoria o random. ¿Sí? Igual si tienen dudas o lo que sea, ya lo vemos directamente en la sala. ¿Estamos con esto? A mí lo que me genera más Duda. inseguridad es lo anterior, lo de Git. Hacerlo todos los pasos esos para el origin y eso. Bien. Ahí yo creo que... Maca, vos tenías un video grabado con esto, ¿no? Cortito. Pero no está